Llama a la oficina de James Holt y di que adelanto la hora de la revisión para las 12:30. Diles a todos y prepárate para salir en media hora. A todo esto, ¿qué es una revisión? Buenos días, Miranda. Miranda revisa todas las colecciones de los diseñadores antes de publicarlas. Qué gusto verte. Hola, James. ¿Les dice lo que opina? A su modo. La temporada inició realmente como una meditación de la intersección del Oriente y el Occidente. Esta es la escala. Un cabeceo bien, dos cabeceos no muy bien. Tenemos solo una sonrisa registrada para Tom Ford en el 2001. Un cinturón Obi. No le gustó, movió la cabeza. Este es el vestido que diseñamos especial y exclusivamente para ti. Y por supuesto, ahora apretará los labios. Y significa... Una catástrofe. Vete, vete. El video muestra la comunicación oral entre Miranda Priestly como emisor y a James Holt como receptor. La intención del proceso comunicativo es que cuando el emisor, en este caso Miranda, que es directora de la revista de modas, solicita una revisión a un diseñador de las líneas de ropa que trabajan con ella, para poder saber si los diseños propuestos y creados por el receptor son de su agrado y adecuados para su revista. El mensaje en este caso está codificado con gestos y posturas utilizando la kinestesia. La distancia que se emplea es personal y se puede observar el paralenguaje en el momento en que ella hace evidente el hacer notar que no le gusta algo con solo un simple gesto. La retroalimentación se da cuando Miranda capta que su receptor James entendió el mensaje que ella emitió y que se hará lo que ella desee. Por último, se pudo observar que se creó una barrera, ya que tanto el receptor como el emisor están conscientes del tipo de comunicación que se está empleando, por lo que en este caso al emisor Miranda no le gustó la línea de ropa del receptor James y se formó una barrera de incomodidad e indiferencia entre ambos. Anak, may regalo ako sa'yo. Sukat mo. Anywhere you go, andyan lagi si Pap. Merry Christmas, anak. Salamat po. Comercial de Levi's. Contexto o ambiente de comunicación familiar. El video muestra el tipo de comunicación verbal y escrita entre el padre como emisor y el hijo como receptor. Este tipo de comunicación se plantea en un ambiente familiar y de intención con la que se crea. La comunicación es porque el padre, al entrar a una tienda de ropa, se percata que él puede personalizar una chaqueta o prendas a su gusto. No basta más para pensar en su hijo, el cual tiene la discapacidad de ser ciego. Él, más allá de dar un obsequio, decide darle un mensaje a través del presente y de esta forma recordarle lo importante que es para él y aumentando el amor e inclusión familiar. El mensaje está codificado utilizando el sistema Braille, manteniendo un nivel de comunicación interpersonal. Como retroalimentación, se da cuando podemos observar que el hijo, en este caso el receptor, recibe el mensaje esperado a través del sistema Braille y lo repite. Ahí es cuando el papá comprende que fue entendido y recibido por la emoción, sentimiento que muestra el hijo, con la finalidad que él pensaba, para terminar deseándole feliz Navidad.
Gracias a esta acción de parte del padre, es sencillo identificar la creación de un puente, pues más allá de la relación padre e hijo, el emisor le hace ver al receptor que puede ser incluido, aceptado y que no deben de haber barreras para que él pueda comprender que el amor que uno le tiene nunca cambiará. Además de que siempre intentará encontrar formas de comunicarse con él y hacerle saber lo importante que es en su vida. No sé. Mi padre piensa eso. No. A mí me importa lo que tú pienses. Sí, ya, pero... ¿Pero qué? Todavía no tengo edad para... Ya, yo qué sé. Vaya. Mira. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. ¿Eh? Y yo creo que vales mucho. Eres un héroe griego, Joan. Por ti sacrificaría 10 bueyes y organizaría unos Juegos Olímpicos por toda la polis. ¡Bien! Serie Merli. Contexto o ambiente de comunicación social. La escena muestra el tipo de comunicación verbal de manera oral entre Merli, el emisor, y Joan, el receptor. Este tipo de comunicación se da en un ambiente social, ya que Joan considera a Merli un amigo y la intención con la que se crea la comunicación es la búsqueda de parte de Joan de un consejo sobre su vida familiar y Merli dándole un mensaje que puede hacer que Joan se sienta menos desanimado. No solo es el consejo, sino la lección y el impacto que las palabras de Merli tienen en Joan para comprender cuán valioso es como persona. El código que se usa dentro del proceso es el español castellano, manteniendo un nivel de comunicación interpersonal. La retroalimentación que se puede apreciar es cuando Joan, sin mencionar palabra, asiente dando a entender que el mensaje fue recibido de manera correcta, y posteriormente se les ve a ambos divirtiéndose imitando el sonido de una trompeta. El puente de comunicación en la escena se puede notar en el momento en el que Merli da el ejemplo con el billete, porque con esa acción practica la empatía con Joan para dar a entender su mensaje. La comunicación es un proceso que se muestra a través de una secuencia de pasos que nos llevan a emitir un mensaje, ya sea a uno mismo, a otra persona o un grupo de ellas, con el fin de comunicar algo y esperando alguna respuesta de vuelta si así se desea. El emisor también puede ser conocido de otras maneras. Es aquel que inicia la comunicación y puede ser una persona o grupo de personas que envían un mensaje. Dicho mensaje es la información que el emisor ha codificado y que va a ser captada por el receptor. Al emitir un mensaje es preciso seleccionar el canal adecuado, pues es el vehículo por medio del cual se transmite el mensaje, ya que en él nuestro mensaje llegará al receptor en la forma pensada. Una vez recibido, el receptor encontrará el significado e interpretará el mensaje. Posteriormente, él decidirá si lo acepta o lo rechaza. Asimismo, en el proceso de la comunicación pueden surgir situaciones o aspectos que ayuden y faciliten este proceso. A esto se le conocen como puentes. Sin embargo, también pueden experimentarse una serie de interrupciones o interferencias, las cuales reciben el nombre de barreras. Dentro del proceso de comunicación se da el proceso de interacción, que consiste en un proceso de influencia recíproca entre dos o más interlocutores. Además, la comunicación mantiene clasificaciones para dar una función práctica y útil. Estas son por sus niveles, por el signo que utiliza, en la empresa y dentro de la empresa. Comunicación, según David Caverlo, es el proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado. Debido a que se trata de un proceso, se tienen diversos pasos para realizar la comunicación, los cuales son los siguientes: emisor o fuente, codificador, mensaje, canal, decodificador, receptor y retroalimentación.
También es necesario saber que la comunicación debe darse en dos sentidos y se deben tomar en cuenta los elementos de la naturaleza que son personal, transaccional, dinámica y afectiva. El proceso de comunicación también requiere de algunas situaciones que lo faciliten para que se dé de manera efectiva, los cuales en este caso serán los puentes de la comunicación. Algunos ejemplos de puentes serían la empatía y las actitudes. Igualmente existen interrupciones dentro del proceso, las cuales se conocen como barreras de la comunicación, que son clasificadas en físicas, semánticas, fisiológicas, psicológicas, filosóficas, etc. Dentro del proceso de comunicación se encuentra el proceso de interacción, que es la influencia recíproca entre dos o más interlocutores. La comunicación tiene distintas clasificaciones, las cuales son por sus niveles, que se refiere a si es intrapersonal, con uno mismo, interpersonal o interindividual, grupal, si se da con otros grupos se llama intergrupal, organizacional, masiva, usa medios de comunicación e intermedia. Por el signo que utiliza, ya sea verbal, puede ser oral o escrita, no verbal e icónica. En la empresa, las cuales son descendente, ascendente y horizontal, y dentro de la empresa, correctiva y preventiva. Resumen módulo 1. Al iniciar este curso vimos diferentes definiciones acerca de la comunicación, así como modelos de la misma. Como dice David Caverlo, que la comunicación es un proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado. Aprendí lo que son los modelos de comunicación. Son representaciones gráficas de un fenómeno. Estos pueden ser representados por diferentes modelos, ya que serían elaborados por diferentes individuos que se dedican a observar y analizar el mismo fenómeno desde un punto de vista muy particular. Podemos conocer que la comunicación es personal, ya que representa un significado único. Es transaccional porque la retroalimentación está siempre presente. Puede ser dinámica porque está sujeta a intercambio continuo de información, y afectiva porque siempre influye en alguien. Conocimos los elementos de la comunicación, los cuales son por orden, emisor o fuente, código, mensaje, canal, decodificador, receptor, retroalimentación o feedback. En este tema también se encuentra lo que son retroalimentación de los aspectos psicológicos del receptor, que manifiestan la existencia de dos tipos de cerebros en el ser humano, que coexisten y definen nuestros comportamientos. Un puente de comunicación genera participación, integración, solidaridad, colaboración e identificación. Una barrera de la comunicación representa aislamiento, desintegración, rechazo, apatía y desconfianza. La interacción consiste en un proceso de influencia recíproca entre dos o más interlocutores. Cada uno de ellos actúa y modifica a través de la persuasión el punto de vista de su interlocutor. Por último, la clasificación de la comunicación. Clasificamos para dar una función práctica y útil al concepto y sea entendible y manejable para quien lo utiliza. Se clasifica en 4, por sus niveles, por el signo que utiliza para transmitir un mensaje en la empresa y dentro de la empresa. Resumen de la unidad 1. Al iniciar esta unidad comenzamos con la introducción a la comunicación, hablando de definiciones de esta misma, como por ejemplo de Aristóteles. Dice, el objetivo principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento consciente que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Aprendimos también a considerar correctamente a la comunicación, que por ejemplo la comunicación es personal, transaccional, dinámica, afectiva, por mencionar algunas características. Conocimos de igual forma los elementos del proceso comunicativo, así mismo como las partes que contienen y su orden correcto. El orden es emisor, mensaje, canal, receptor, retroalimentación, codificador y decodificador. Conocimos los aspectos psicológicos del receptor, los tipos de personas que existen, que son dos, la primitiva, que básicamente es con el que nacemos y es nuestro punto de partida de nuestro comportamiento. También está el cerebro nuevo, que se encarga de almacenar todo lo que aprendemos después de nacer y hasta el día en que morimos. En esta unidad de igual manera conocimos los puentes y barreras en el proceso de comunicación, que va desde actitudes del emisor como la del receptor, que son lo que muchas veces entorpece el proceso de comunicarse.
También se encuentran factores externos a ellos, como lo es el ruido que puede haber de fondo. Por último, aprendimos sobre la clasificación de la comunicación, que sorprendentemente tiene muchas, pero hay 4 principales, y estas a su vez se subdividen en más, las cuales son por sus niveles, por el signo que utiliza, dentro y fuera de la empresa. No se debe considerar que la comunicación se da en un solo sentido, sino que se da en 2 sentidos. La comunicación tiene varios elementos, los cuales son emisor-fuente, codificador, mensaje, canal, decodificador, receptor y retroalimentación. También cuenta con puentes y barreras. Algunos de los puentes son empatía por inferencia, empatía por asunción o asimilación de un rol y actitudes. Por otro lado, las barreras pueden ser físicas, semánticas, fisiológicas, psicológicas, administrativas o fisiológicas. Algunos problemas que se pueden encontrar en el emisor son emotividad excesiva o limitada, extemporaneidad, emisor extraviado, demasiado rápido o lento, incapacidad de emplear la retroalimentación con fines correctivos. Además del emisor, el receptor puede presentar problemas también, los cuales son los siguientes: actitudes contrarias, extrema rigidez, establecer conjeturas, suspicacia y falta de aceptación del emisor. En el proceso de comunicación, la interacción es necesaria. Esta consiste en un proceso de influencia recíproca entre 2 o más interlocutores, donde cada uno de ellos actúa y modifica a través de la persuasión el punto de vista de su interlocutor. Por su parte, la comunicación se ha clasificado para dar una función práctica y útil al concepto que sea entendible y manejable para quien lo utiliza. Se clasificó en 4 partes y son las siguientes: por sus niveles, por el signo que utiliza para transmitir un mensaje en la empresa y dentro de la empresa. La comunicación por David Keverlo, proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado. La comunicación es personal, transaccional, dinámica y afectiva. Emisor-fuente es aquel quien inicia la comunicación. Mensaje es la información total que el emisor ha codificado para ser transmitida por algún medio y que va a ser captada por el receptor. Tiene 3 factores: código, contenido y tratamiento. Canales es el vehículo por medio del cual se transmite, recibe o difunde el mensaje. Se clasifican en naturales y artificiales. Receptor es la persona o grupo de personas que recibe el mensaje del emisor. Codificador es poner una idea en un código. Decodificador es que el receptor encuentre el significado e interprete el mensaje que el emisor envió. Para completar el proceso de la comunicación. El proceso de comunicación requiere de situaciones que ayuden y faciliten este proceso. A esta ayuda se le llama puentes de comunicación. Pueden ser por empatía o actitudes. Este proceso puede tener interferencias, interrupciones o ser anulado, las cuales se les llama barreras de comunicación y se clasifican en físicas, semánticas, fisiológicas, psicológicas, filosóficas, etc. La comunicación se clasifica en niveles: intrapersonal, interpersonal, grupal, organizacional, masiva e intermedia. Pueden ser verbal, no verbal e icónica. En la empresa se dividen en descendente, ascendente y horizontal. Dentro de la empresa son de manera correctiva y preventiva. David Keverlo dice que la comunicación es un proceso por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto social dado. Los elementos de la comunicación son el emisor, que es el que inicia la comunicación, el codificador, que es poner una idea en un código, el mensaje, que es la información total que el emisor ha codificado para ser transmitida y captada por el receptor, el canal, que es el medio por el cual se transmite, recibe o difunde el mensaje, el decodificador, que significa pasar del código a la idea, el receptor, que es la persona que recibe el mensaje del emisor, y por último, la retroalimentación, que es una respuesta a un mensaje enviado dentro del proceso de la comunicación. En la comunicación, todos los aspectos que ayuden a que se dé el proceso de manera efectiva se le denominan puentes, y al obstáculo de cualquier tipo que distorsiona la comunicación recibe el nombre de barreras. El proceso de la comunicación se clasifica por sus niveles y este mismo se divide en intrapersonal, que es la comunicación consigo mismo, el interpersonal, que tiene lugar entre 2 o más personas físicamente próximas, el grupal, que ocurre cuando un conjunto de personas realiza transacciones de mensajes, el organizacional, que tiene lugar dentro de los límites definidos, la masiva, que es la comunicación de masas,
Y por último, la intermedia, que se sitúa entre la comunicación interpersonal y masiva. También se divide por su signo, y en verbal, que usa las palabras para transmitir mensajes, el no verbal, que son señales que no son palabras escritas u orales, y la icónica, que usa los signos y símbolos que transmiten una idea completa. También se divide en la empresa, y está en ascendente, descendente y horizontal, y por último, dentro de la empresa, y mismo en preventiva y correctiva. Resumen de la unidad. Principalmente, la comunicación es un proceso por el medio del cual emisores y receptores de mensaje interactúan en un contacto social determinado. La comunicación es personal, representa un significado único, transaccional, que la retroalimentación siempre está presente, dinámica, está sujeta a intercambio continuo de información y afectiva, que siempre influye en alguien. Elementos de la comunicación: emisor o fuente. Es aquel que inicia la comunicación y puede ser una persona o grupo de personas que elaboran y envían un mensaje. Mensaje. Es la información total que el emisor ha codificado. Canal. Es la manera por la cual se hará llegar con efectividad al receptor, para lo cual es preciso seleccionar el canal adecuado. Receptor. Es la persona o grupo de personas que recibe el mensaje del emisor. Codificador. Una vez que el emisor tiene una idea que comunicar, debe traducirla en palabras orales y escritas que poseen un significado claro y comprensible para el receptor. Decodificador. Al fin de completar el proceso de la comunicación, el mensaje debe ser decodificado por el receptor. Retroalimentación. El propósito de evaluar el objetivo de la comunicación fue alcanzado o no. Los puentes son la situación que ayudan y facilitan el proceso de comunicación. Las barreras son el aislamiento, rechazo, apatía y desconfianza que pueda existir en la comunicación. El proceso de interacción consiste en la influencia recíproca de entre dos o más personas. Cada uno actúa y modifica a través de la persuasión el punto de vista del interlocutor. Modelos de comunicación. Los modelos son representaciones gráficas de un fenómeno. Los fenómenos pueden ser representados por diferentes modelos, ya que serían elaborados por diferentes individuos que se dedican a observar y analizar el mismo fenómeno desde un punto de vista muy particular. Consideraciones sobre la comunicación. La comunicación es un proceso, la comunicación es irreversible, el propósito fundamental de cualquier interacción es lograr mayor comunicación. La comunicación interpersonal oral acontece en dos niveles. La comunicación interpersonal nos afecta y es afectada por nosotros mismos. El espacio físico puede tener influencia importante en la comunicación. Elementos de la comunicación: emisor, fuente, mensaje, canal, receptor, retroalimentación o feedback, codificador y decodificador. Existen dos tipos de cerebros en el ser humano que coexisten: cerebro viejo y cerebro nuevo. Puentes de la comunicación. El proceso de la comunicación requiere de situaciones que ayuden y faciliten este proceso. A todos los aspectos que ayuden a que se dé el proceso de manera efectiva se le denominan puentes de la comunicación. Un puente de comunicación genera participación, integración, solidaridad, colaboración, identificación. Algunos puentes de comunicación pueden ser la empatía y actitudes. La interacción en el proceso de la comunicación consiste en un proceso de influencia recíproca entre dos o más interlocutores. Cada uno de ellos actúa y modifica a través de la persuasión el punto de vista de su interlocutor. Clasificación de la comunicación. Se clasifica por sus niveles, por el signo que utiliza para transmitir un mensaje en la empresa y dentro de la empresa. Como lo hemos aprendido a lo largo del módulo, la comunicación es el proceso en el cual interactúan un emisor y un receptor para compartir ideas, sentimientos o experiencias que se transmiten a través de un código, un mensaje y un canal. Para poder comprender a la comunicación se han elaborado modelos de comunicación que nos ayudan a analizar este fenómeno desde un punto de vista diferente. La comunicación es un proceso bilateral, ya que se da en dos sentidos, y se deben de considerar los elementos de la naturaleza que son personal, transaccional, dinámica y afectiva. Como todo proceso, la comunicación debe tener una serie de pasos que son los siguientes: emisor o fuente, codificador, mensaje, canal, decodificador, receptor y retroalimentación. En la comunicación se pueden dar situaciones que facilitan el proceso. Cualquier aspecto que facilite la comunicación se le denomina puente de la comunicación y hacen que te identifiques o integres con las otras personas. Puentes pueden ser la empatía y las actitudes positivas. Y así como existen situaciones que facilitan el proceso, hay barreras que interrumpen o lo anulan inclusive.
y se clasifican en barreras físicas, semánticas, fisiológicas y psicológicas. La comunicación se clasifica por sus niveles: intrapersonal, consigo mismo; interpersonal, entre dos personas; grupal, entre un conjunto de personas; organizacional, de una persona a otra en una empresa; masiva, en medios de comunicación; e intermedia. Por el signo: verbal, hablada o escrita; no verbal, sin usar palabras pero usando tu cuerpo y voz, y se clasifica en kinestesia, proxemia y paralenguaje. Icónica, usa símbolos. La empresa: ascendente, descendente y horizontal. Dentro de la empresa: preventiva, para prevenir problemas; correctiva, para solucionarlos.